Y hoy vamos a saludar a dos invitadas que seguro que muchos de nuestros oyentes conocen y algunos incluso se habrán beneficiado de sus aportaciones a esta radio, a Canal Sur Radio, en diferentes programas que han venido y con las que hemos contado. Ellas son Belén Rodríguez, letrada en Derecho Bancario, Civil y Mercantil. Belén, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal Jesús? Estás? Muy bien, gracias. ¿Cuánto tiempo hace que no venías por aquí? No me hagas contar, pero no sé, yo creo que 4 años, 3, 4. Puede ser. Sí. Y Maica Sánchez, igualmente, pues también letrada en Derecho Bancario, Civil y Mercantil. Ellas saben, expertas en Derecho sobre todo, de tema bancario. Maica Sánchez, buenos días. Hola, buenos días, Jesús, ¿qué tal? Ambas pertenecen a la red ABAFI de abogados y economistas y muchas... Habéis estado veníais en el programa de la tarde, con el Yuyu también vinisteis, ¿no? También. Sí. Con Chema. Con Chema. Yo creo que fue conmigo. en el 2020 por ahí, ¿no? La última vez que viniste, ¿no? Con Yuyu. Sí, yo creo que sí. Bueno, tampoco le vamos a dar más vueltas porque el tiempo pasa un poco más. Porque estáis igual. Tampoco le vamos a dar más. Bueno, se nos ha ocurrido que podíamos darle una vuelta porque el tema bancario hubo un tiempo que era un día y otro y quejas y mucha gente, ya digo, se benefició de vuestros consejos, de vuestra ayuda, también de Fernando Zorita, de Rafael Carrillán, que son compañeros vuestros. ¿Qué temas son ahora los más demandados? Por ejemplo, ¿las cláusulas suelo siguen todavía bailando? Siguen bailando porque todavía hay gente que no han pedido la nulidad de esas cláusulas suelo. Y ya sí se están juntando con otras reclamaciones, con el tema de gastos, por ejemplo, que aquí también se está moviendo bastante, y las tarjetas revolving, que son un auténtico dolor de cabeza. Y últimamente también se está moviendo mucho el IRPH. ¿Sabes? Pues a ver, contadnos, ¿por dónde empezamos? Por cierto, cláusulas suelo también llevarán algunas el retraso por el retraso de los juzgados, ¿no? Bueno, lo de los juzgados es que no tiene nombre, o sí. Vamos, es la dejadez absoluta, no interesa que los juzgados funcionen, por muchas leyes que se hagan de eficiencia, si esas leyes no se dotan de presupuesto, pues no van a servir de nada. Entonces, han hecho una serie de leyes. El Real Decreto 1/2017, por ejemplo, se me ocurre que con el tema de las cláusulas suelo, tú tenías que primero presentar una reclamación extrajudicial al banco y el banco tenía un plazo de 3 meses para cumplir. Es decir, efectivamente la cláusula está mal puesta y te devuelvo el dinero. ¿Qué es lo que hacían? Pues que lo que se hizo fue que se tardara más en poder demandar, pero al final los bancos siempre decían, o prácticamente siempre decían, porque hasta el día de hoy siguen diciendo que su cláusula es maravillosa, y al final tenían que terminar demandando. Se realizó la feliz idea de hacer órganos uniprovinciales, es decir, por ejemplo, pues para toda Sevilla, solamente un órgano judicial en la capital y toda la provincia de Sevilla o toda la provincia de Málaga o de Huelva a un único juzgado. Pues te puedes imaginar también el colapso. O sea, yo tengo demandas presentadas en 2020 que tengo la audiencia previa en el 2026. Presentada en el 2020, sí. La audiencia previa en el 2026. Es una barbaridad. Efectivamente, las cláusulas suelo, unas porque se demoran en el tiempo por la tardanza de los procedimientos, y también hay gente que todavía no ha reclamado. Jesús, es que las hipotecas que se firmaron hace 15 años... todas tenían cláusula suelo y todas nos han reclamado. Si bien ahora creemos que efectivamente hay otro repunte de reclamaciones, porque se han juntado además varias cosas, todas marcadas por el Tribunal Supremo. En la que hacemos más hincapié, si cabe, es en esas tarjetas revolving, esas tarjetas que generan unos intereses desorbitados, que por fin el Tribunal Supremo, en las últimas sentencias recientes de febrero, ya se ha pronunciado en la clara abusividad de, yo casi diría que el 100% de todas ellas. Sí. Antes del 2020 seguro todas, porque ya no van por usura, porque también, o sea, es que esto es un camino muy, muy largo. Y al final hemos hecho el hueco y hemos encontrado la falta de transparencia, la falta de información de los bancos hacia los consumidores. Y por ahí se está abriendo la brecha, por fin. Sí, ya no tenemos que estar tan pendiente de qué tipo de interés leonino tenía yo en mi préstamo hipotecario, sino en si hubo o no hubo información. Y ya podemos avanzar, Maica y yo, desde este momento, que la información no la hubo. No la hubo. Entonces, si planteamos la demanda teniendo en cuenta esa abusividad, y a lo mejor como supletoriamente la usura, estamos casi convencidas de que se va a admitir
y con muchos visos de ganarla. Y Pero- la gente se está volcando. Pero todavía no... Bueno, vamos a recordar, porque esto me parece tremendo, una demanda presentada en el 2020 que tenga audiencia previa en el 2026. ¿Tú tienes también algún caso así, Sí, Belén? sí. Parecido, Pero sí. esto es como para... Eso es una barbaridad. De hecho... De eso se van en los bancos. Claro, hay mucha gente reticente a presentar demandas precisamente por este Vale. problema. Las que se presentan, por vuestra experiencia, que son las que peleáis vosotras, van cayendo, se siguen ganando en el tema de cláusula suelo. Por Sí, zanjar en general, sí. se ganan. Se siguen ganando, Y- pero afortunadamente porque aquí, no es por nada, pero entre Belén y yo y otros compañeros de la Reja Buffy y tal, más aquí en Sevilla, teníamos muchos problemas con la sección quinta. Hemos tenido que ir muchas veces al Tribunal Supremo para que el Tribunal Supremo pusiera las cosas en su sitio, y ahora ya sí también es más fácil ganar en Sevilla. Sevilla antes era complicado en determinadas circunstancias, ¿eh? Y ahí no hay plazo. Digo, No. para presentar, porque dices, Belén, que todavía hay mucha gente que no ha demandado. ¿No hay plazo o sí hay plazo? No hay plazo, porque estamos hablando de una nulidad de una cláusula abusiva. La nulidad por ley es imprescriptible. Vale, No tenemos plazo. vale. La revolving, que habéis empezado a hablar. A ver, deberíamos explicar un poco, aunque sea en síntesis, qué son las tarjetas revolving, que aquí cuando veníais siempre salían muchas quejas y la gente preguntaba de la revolving, pero para quien no lo sepa. Y a lo mejor la llevan lo alto. Venga. Seguro. la llevan la cartera. Es que yo comprendo que el concepto no es fácil, voy a intentar hacerlo de una manera muy sencilla para que se entienda. Es un préstamo de un dinero de una manera muy fácil a unos intereses desorbitados, sin que parezca que te estoy cobrando intereses desorbitados. Es decir, se prestan unas cuantías a lo mejor no demasiado elevadas, 1.000 euros, vamos a poner por ejemplo, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, más o menos rondan por ahí, y te cobro un interés muy grande, pero no vas a saber muy bien cuál es, porque en cada cuota se actualiza la cantidad a deber, de tal manera que como tú pagas muy poquitos intereses en cada cuota, esos intereses que faltan se suman al capital inicial y eso a su vez va generando más intereses. De tal manera que al final es un revolve, que es la palabra en inglés, que es como un envolvimiento de lo que había en un principio, al final se acaba poniendo en una montaña. ¿Por qué estamos hablando que hay una falta de información? Porque en los préstamos iniciales de las tarjetas no se informa de en qué consiste un sistema revolving de préstamo. Ya. Solamente por esto ya daría lugar a que hubiera una abusividad de esa cláusula. A ver, El Tribunal Europeo, perdona Jesús, el Tribunal Europeo ha dicho que se tiene que dar esa información antes de que se pueda contratar este tipo de producto. ¿Qué es lo que ocurre? Que incluso se recogen muchas veces en sentencia porque hay jueces que les ha pasado, claro, que ese tipo de tarjetas te las venden en el aeropuerto, Sí. en un supermercado. Entonces, gente que no saben cómo funcionan ese tipo de tarjetas, venden esas tarjetas a gente que tampoco saben Claro. cómo funcionan. ¿Cómo te los venden? Es que vas a pagar 30 euros al mes, Claro. pero sin contar con que esos 30 euros al mes, una parte va a cogerse con intereses, con lo cual va a meterse en el capital. Entonces, de 30 euros al mes, a lo mejor de intereses pagas 5. Ya. Y te puedes encontrar con la situación de que para pagar 1.000 euros, a lo mejor te Ya. llevas 12 años. ¿Y cuánto puede salir, por ejemplo, ya que hemos puesto 1.000 euros, por la experiencia que tengáis vosotros, o 2.000, ¿en cuánto se puede convertir eso? Con una tarjeta revolving. Mira, Maika, lo tienes aquí, Sí. tú que he visto que lo has hecho fenomenal, A ver, porque has Maika. hecho aquí todo el cálculo. Se puede llevar hasta 12 años para pagar. Hasta Te 12 puede- años. Y te van a pagar miles de euros. Qué Miles de barbaridad. euros. Y los mil, Sí, y los porque 1.000 además euros es se que- convierten O sea que, en miles que de si nos euros. están escuchando, miren las personas. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta en los minutos que tenemos, y si no, ya otro día volveremos a ello, pues nos lo dejan en el 670-940-200. Revolving, en este sentido, ¿hay alguna sentencia como la hubo en su día en las cláusulas suelo que empezó a darle la vuelta al cuento? ¿O Ahora, hay una sí. sentencia como para ya demandar y recuperar ese dinero? Afortunadamente ya sí. Las de febrero de este mes, ¿De este mes? del Tribunal Supremo. Hay 2 sentencias dictadas el mismo día, que además ya sabemos que hay juzgados que están siguiendo ese criterio, como no puede ser de otra manera. Creo que el 101 bis de Madrid, El ¿no? 104. 104 de Madrid ya aboga por esa abusividad y evidentemente se han estimado las demandas y se han ganado. Es que ¿Ya el caso que ¿Habéis llevado algún caso vosotras en Sí, este sentido? sí. Pero cuando antes también se tiraba por la usura. Pero el Tribunal usura. Supremo, sí, es que el Tribunal Supremo ha ido dando bandazos. Y no siempre a favor de los consumidores. Entonces, lo que antes planteaban como usura,
de repente se sacaron de la manga, pues va a ser usura si tiene 6 puntos más de intereses que el interés normal en el momento de la contratación. Y aquí nos encontramos con que no salía un interés normal de tarjeta revolving hasta el 2010, antes no había. Entonces, antes lo que cogíamos era el interés normal de un préstamo al consumo, que era lo más parecido. Pues el Tribunal Supremo salió y dijo, no, se va a coger, para los de antes del 2010, vamos a coger el del 2010, el tipo del 2010. Ahí ya cayó un montón de posibles demandas que no se podían hacer. Pero es que además decían, se coge el tipo y como tiene que ser un interés altamente más normal, o sea, mucho más alto de lo normal, ¿cuánto es mucho más alto de lo normal? Vamos a meter 6 puntos. ¿Por qué 6 puntos? Porque patatas. Porque podían haber sido 10, podían haber sido 5, podían haber sido 4. Pero como el interés que aparece en el cuadro del Banco de España no es el TAE, sino que es otro tipo de interés, y el TAE es más caro, pues hay que meterle además un 0,2 o un 0,3 puntos más. Con lo cual prácticamente la usura se la estaba cargando. Ya. O sea, prácticamente ya no podíamos encontrar con tema de usura, nos teníamos que ir a la falta de transparencia. Y por ese hueco, que ya nos abrió por fin el Tribunal Europeo, pues por ese hueco han entrado ya, y esa va a ser la causa por la que la gran mayoría de las tarjetas, sobre todo de antes del 2020, van a caer, por esa falta de transparencia. A ver, que hay, creo, una cuestión relacionada con el tema de las tarjetas revolving. Buenos días, Jesús. Una pregunta rápida y concisa. Yo en 2010 tuve que pedir un préstamo para pagar la tarjeta revolving. Me salía más barato pedir un préstamo que seguir pagando. ¿Yo puedo reclamar esos gastos, esos intereses abusivos, siendo incluso el año 2010, que hayan pasado 15 años? Muchas gracias. Eso es un tema complicado. Ahí sí que podríamos hablar de prescripción. Ya. Porque ya ha pagado la deuda, ahí sí que podríamos hablar de la prescripción, claro, de esas cantidades. Es complicado. Es que quizá me gustaría hacer otra pregunta a este señor, ¿no? El si ese préstamo del revolving ha finalizado o no, que podríamos empezar por ahí. Por para lo que saber. Dice, parece que sí, que ha pedido un préstamo. Para quitarse de lo alto del revolving. Claro, es que para que tú veas el momento, ese préstamo era más barato que pagar el revolving. Claro, Jesús, ahí tendríamos que ver efectivamente en qué fechas, necesitamos fechas para poder decir si hay prescripción o no. Pero entonces, ¿cuánto puede durar una tarjeta revolving? Toda la vida. O hasta que dejes de pagar y que te te mande el banco, dependiendo de lo que pagues. Es que yo creo que el sistema en sí, que ojalá vayamos ya por ahí, es abusivo. O sea, no debería de existir. Es una barbaridad. Yo creo que de todos los abusos bancarios que he visto hasta ahora, que son muchos, quizá este es el que digo, bueno, pero por favor, ¿esto cómo se puede permitir? Claro, es que ese es uno de los motivos por los que se anula, porque no se puede tiene un número vender de y asaltar y además a la gente con falta de información, ¿no? Y con engaño. Pues que básicamente es como auxiliar a alguien que está con sed y le da fuego, ¿no? Maika Belén, quizá esta pregunta que os vaya a hacer os toca de forma tangencial, pero como sois experta en hipoteca, estáis continuamente con hipoteca, estáis viendo cómo están subiendo los precios de las viviendas. ¿Creéis que, como ya viviste la anterior burbuja inmobiliaria, creéis que se está fraguando otra burbuja inmobiliaria en estos momentos que puede explotar? Pinta puede tener. Sí puede tener. Sí, lo que pasa es que es verdad que auguraran futuro en el mercado tan movido que tenemos. Pero es muy posible. Lo que pasa es que está un poco disfrazado con que los tipos de interés en los préstamos hipotecarios están bajando y tienen perspectiva de seguir bajando. Pero los precios de la vivienda están subiendo. Claro. Sí. Y en este sentido, ¿qué recomendaríais? En este momento, quien vaya a hacer una hipoteca, ¿préstamo fijo o préstamo dependiendo del precio del dinero? Yo diría que básicamente lo contrario que lo que le ofrezca el banco. Lo contrario. Siempre lo contrario, ¿no? Qué bueno. Sí, verdad. Cuando empiezan a haber movimientos de que el Euribor puede empezar a bajar o mantenerse bajo durante un tiempo, ya te ofrecen el tipo fijo y te van bajando. Y ahora están en el momento ese que están ofreciendo tipos fijos y cada vez más bajos. Entonces, ellos tienen más noticias y más conocimiento que nosotros, y si están haciendo eso, por algo es. Belén, ¿tú qué piensas? Ay, yo no sé si aquí ya es un tema también mío más personal. Yo soy más proclive, yo haría interés variable por una sencilla razón. Ahora mismo es verdad que hay perspectivas de bajada del tipo de interés en los próximos 3, 4, 5 años. Pero es que además por experiencia me he dado cuenta que cuando un préstamo hipotecario está contratado a un tipo de interés variable y los tipos de interés empiezan a subir, aparecen productos
de conversión de tipos variables a tipos fijos y casi siempre es así. Entonces, los tipos fijos marcados por las entidades siempre van a ser tipos fijos altos. Por tanto, a no ser que yo esté pensando en un préstamo hipotecario a muchos años, 30, 40 años, incluso 50 también hay, yo me voy a tipo variable. Hablabas antes de... Bueno, hay muchísimas llamadas que tendremos que hacer otra sesión porque hoy nos queda poco tiempo, porque hay una cantidad enorme de llamadas, pero hablabas hace un momento, Belén, del IRPH que era otro de los temas candentes. ¿Se siguen haciendo hipotecas con IRPH? No. Ahora mismo no. Lo que pasa que hay muchas, pues yo diría que hay millones, una barbaridad, sí. porque teníamos el tipo de referencia Euribor hace 15, 20 años, 10 también, pero había, yo me atrevería a decir que un 30%, 30-40% eran con un IRPH que no se explicaba de nuevo, siempre estamos en la falta de información. ¿Qué era eso? Era un tipo de interés diferente y con un funcionamiento diferente al Euribor, más alto. Porque se usaba la TAE para buscar ese tipo de interés, y además de los bancos nacionales, bancos de España. Sí, un tipo de interés siempre bastante más alto. Y a eso nos juntamos que hay gente que tienen IRPH y tienen suelo, o sea, tienen el completo. Pero el suelo quedó muy claro para todo el mundo, pero el IRPH me parece... Ya estamos a la espera de que el Tribunal Supremo por fin se decida a hablar, porque también Europa por fin ha pegado otro tirón de oreja. Lo que pasa es que las sentencias del Tribunal Europeo son farragosas de entender y siempre tiran... Esto es lo que me gustaría añadir a mí, Maika, porque es verdad que yo en IRPH me lancé a la piscina mucho, también un poco protegiendo a mis clientes, porque yo les decía que era, yo lo veo tan claro que les planteé unas condiciones económicas creo que bastante asequibles para ellos, para que por lo menos si salía la cosa mal no perdieran demasiado. Y así fue. Ocurre que el Tribunal Supremo, en cuanto nos topamos con el Tribunal Supremo no acepta que un IRPH sea nulo. Ya. No lo admite. Pero ahora ya sí va a tener que empezar a no admitir que es nulo, sino que la falta de transparencia que estábamos hablando antes. Bueno, a ver si, teniendo en cuenta, porque llevamos ya 3 sentencias del TJUE, el TJUE es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, marcando que efectivamente ahí ha habido una falta de información importante que implica una falta de transparencia, que puede implicar una abusividad. Y el Tribunal Supremo hasta ahora ha sido reticente a ello. Volvemos a estar a la espera, pero es que estamos a la espera, señores, desde hace 10 años con el IRPH. Que va a ser complicado y también puede ser una buena noticia, porque hasta no hace mucho se estaba esperando sentencia del Tribunal Supremo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que el banco no quiere que salgan sentencias del Tribunal Supremo. Y la última que había, que iba a salir ya, que se va a hacer la deliberación y fallo ya, el banco le ha dado todo el dinero al cliente. Ha llegado a un acuerdo. Sí. Y le ha devuelto el dinero que ha pagado de más por el tema del IRPH, con lo cual de momento no tenemos sentencia del Tribunal Supremo, tenemos que esperar a que pongan otra deliberación y fallo, pero por esos motivos parece que tiene buena pinta el tema. A ver, muy brevemente, porque ya digo, quedaremos otro día que podáis, que nos sacáis hueco. ¿El IRPH siempre es perjudicial para el cliente o no? ¿O hay IRPH que están, digamos, buenos? Bueno, no. Siempre ha sido más alto que el Euribor. Siempre ha sido más alto que el Euribor. Sí. Siempre ha sido más alto y no es beneficiario, ni lo ha sido, ni lo va a ser, no lo va a ser porque ya no está, para el cliente. Bueno, Belén Rodríguez, Maika Sánchez, abogadas expertas en temas de derecho bancario, gracias por la visita, ha sido un placer volveros a encontrar. Gracias a vosotros, y quedaremos para otro día porque hay muchísimas llamadas. Venga, cuando queráis, muchas gracias. Gracias.